Bien, pues en esta sesión vamos a ver cuáles fueron los conflictos y las crisis que tuvieron lugar durante este periodo. Vamos a ver que hay diferentes periodos dentro de la Guerra Fría, el de máxima tensión, consistencia pacífica, hay un rebrote de la guerra o incluso la distensión final. Vamos poquito a poco a ver qué nos interesa saber de cada uno de ellos. El de máxima tensión, evidentemente, es aquel que se produce tras acabar la Segunda Guerra Mundial, que va del 47 al 53. En este momento Stalin estaba al frente de la Unión Soviética y es cuando se conforman los dos bloques. Se hace el telón de acero y ya sabéis que es ese muro tanto artificial como natural o incluso imaginario que divide las dos Europas, una Europa bajo la influencia comunista y la otra capitalista, que se le conoce como telón de acero y que tiene su máxima visualización en lo que sería el muro de Berlín. En el 48 se produce la Revolución China de Ho Chi Minh. La Revolución China acaba con décadas y siglos de ideas prácticamente feudales en este país y es cuando entra el comunismo como forma de gobierno hasta hoy en día. Tenemos el conflicto árabe-israelí, ya que en el año 47 muchos de los judíos que vivían en Europa fueron al actual territorio de Palestina, creando un país nuevo llamado Israel. Israel nace en el año 1947. Poco a poco vamos a ver que ese nuevo país, llamado la Tierra Prometida también, por sus referencias bíblicas, va expandiéndose de tal forma que va ahogando y apretando a la población que había en ese territorio y de hecho la está excluyendo, de tal forma que hasta hoy en día vamos a ver que sigue habiendo conflictos llamados intifadas, que posiblemente os suene, y que Israel está cada vez más ocupando territorios palestinos a la fuerza. La guerra de Corea es una guerra también muy importante que se produce entre el 50 y el 53. Cabe recordar, a ver, si vamos a hacer memoria, durante la colonización, tanto Rusia como Japón entran en guerra para ver quién se hace con los países o con los territorios que están en esta parte de Asia. Al entrar en guerra, Japón es derrotada y el norte de Corea fue ocupado por pues, las tropas rusas y el sur por las tropas estadounidenses. Claro, en el año 1949 los soviéticos se retiraron, los estadounidenses también, pero esta división entre el norte y el sur se consolidó, ya que Corea del Norte poseía mayor riqueza minera e incluso industrial, tenía esa administración comunista, el líder era Kim Il-sung, y luego tenéis Corea del Sur, que disponía de más recursos agrarios, tenía los puertos, y sí que es verdad que había otra dictadura militar, en este caso muy occidentalizada porque Shin Man-rhee, digamos, era quien dirigía esas ideas más capitalistas, más occidentales. Así que, ¿qué hizo Stalin en el año 50? Animó a los coreanos del norte a invadir Corea del Sur. Y claro, la ONU, ya sabéis que nace, como habéis visto en vuestros esquemas, nace en el año 47 para establecer la paz mundial. La ONU condena esta agresión. ¿Y qué hace? Aceptar que estadounidenses envíen tropas a este territorio. Claro, rechazaron la invasión y de alguna forma iniciaron su expansión hacia Corea del Norte. Pero las tropas estadounidenses que van hacia Corea del Norte se topan con China. China va a ayudar a Corea del Norte. Va a estar contra Corea del Sur, que es Estados Unidos, o está bajo la influencia de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque China, ya sabéis, como os he dicho antes, tiene su revolución en el 48 y por lo tanto es comunista y va a apoyar el territorio comunista. Así que el presidente estadounidense, que es Truman en este momento, eh, destituye al general, que es el que podéis ver en vuestro libro, que es MacArthur. Lo destituye porque se le va de las manos el conflicto y se retira.
Estados Unidos se retira. Al final se firma la paz en el año 53, pero claro, una paz en que de alguna forma va a hacer que se divida o esta península, si queréis, en dos, Corea del Norte y Corea del Sur. Y ya sabéis cuál es el resultado actual de eso. Durante este primer periodo también vamos a ver que se descoloniza Asia. Luego, poquito a poco, pues sí que es verdad que esa carrera nuclear de la que os hablé en la sesión anterior va a desaparecer, dado que ya llegan a un límite y no se puede desarrollar más esta forma de guerra y por lo tanto vamos a ver que no van a tener tanto miedo el uno del otro porque no van a poder desarrollar más las bombas nucleares. Por lo tanto, hay un empate y esto va a dar lugar a que se busquen equilibrios. También es verdad que durante este periodo vamos a ver que hay una revolución en Cuba, tal como os comenté, en el 59, donde Fidel Castro llega al poder, es un gobierno comunista. Está la crisis de los misiles, que también os comenté, en el año 62, en la que Estados Unidos acusa a la URSS de tener misiles apuntando directamente a Estados Unidos. La URSS tenía misiles apuntando a Estados Unidos. Y aquí es cuando empieza a descolonizarse parte de África. La mayoría de los países de África comienzan a independizarse de su metrópolis, ya sabéis, Francia, Bélgica, Reino Unido, Alemania incluso, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, al final este gran continente comienza a andar por sí mismo. Pero ocurre una cosa muy importante que hace que la guerra rebrote, y es la guerra de Vietnam. ¿Por qué? La guerra de Vietnam seguramente os suena porque ha aparecido durante mucho tiempo en la mayoría de películas de Hollywood. Hacen referencia a una guerra que en un principio, pues bueno, pretendía ser corta, se alargó más de lo esperado y finalmente ya veréis que el resultado no era el previsto. Por lo tanto, vamos a ver que en el 45, ¿qué ocurre? Que las fuerzas comunistas lideradas por Ho Chi Minh, el líder chino, proclaman la independencia de Vietnam, es decir, de lo que era Indochina en su momento, proclaman la independencia de Francia. Francia, evidentemente, no acepta la independencia, porque ya sabéis que es una colonia bastante importante para ella, y lo que hace es iniciar una guerra. Una guerra que contaba con el apoyo de los soviéticos y que controlaban gran parte del norte del país. También es verdad que Ho Chi Minh, pese a contar con el apoyo de los soviéticos, de la Unión Soviética, Francia también contaba con el apoyo de Estados Unidos. Ya estamos viendo cómo los dos bloques intervienen en una guerra de forma indirecta. Ya hablamos de esos conflictos periféricos, tal como ocurrió también en Corea. Claro, la guerra finaliza en el 54. Los franceses caen derrotados, se consolida la división entre el norte y el sur, hay un gobierno dirigido por las ideas comunistas en el norte y en el sur hay un régimen que es más occidentalizado, tal como ocurre también en Corea. Ahora, se retiran los franceses. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos, no contento con ello y para imponer sus ideas, lo que hace es enviar un contingente militar. Un contingente militar que va a apoyar evidentemente a Vietnam del Sur y que de alguna forma va a intentar evitar la reunificación, es decir, va a intentar evitar que exista un único país y que ese único país esté bajo el régimen comunista. Por lo tanto, se inicia una nueva guerra. Estados Unidos utiliza las armas más mortíferas que tiene, se masacran muchísima población. Estos métodos son denunciados por la misma población estadounidense porque no solamente estamos ante un periodo en el que es innecesaria la intervención y más de esta forma, sino que mucha gente joven va a Vietnam a luchar y lo único que está encontrando es la muerte. De hecho, pues se inician movimientos muy importantes, movimientos que hasta hoy en día siguen vigentes en muchos aspectos, que se manifiestan contra la guerra. Son movimientos relacionados con la contracultura, movimientos relacionados con el movimiento hippie, por ejemplo, con la ecología también, con el feminismo. En ese momento estalla todo esto, en los años 60 en Estados Unidos.
Y a pesar de la superioridad militar, es que Estados Unidos se ve incapaz de ganar esa guerra. Por lo tanto, se retira en el 75 después de muchos muertos, no solamente muertos civiles, muertos del mismo Vietnam, sino también muertos dentro de las tropas americanas. Además, es que Estados Unidos no tenía ningún motivo para iniciar esta guerra allí. Por lo tanto, es una guerra, evidentemente, muy cuestionada, muy cuestionada. Claro, a partir de aquí se rearma, hay más tensión entre los dos bloques, tenemos la crisis del petróleo que es en el 73, lo que hace Estados Unidos es apoyar dictaduras anticomunistas en América Latina, como la de Pinochet, por ejemplo, en Chile, en Argentina. Los soviéticos invaden Afganistán, la revolución sandinista en Nicaragua en el 79, más de lo mismo. Es decir, vamos a ver que según sea la política de un país u otro, va a haber una potencia detrás de esa política que va a ser Estados Unidos o la URSS. Sí que es verdad que ya a finales de este periodo de la Guerra Fría, entre el 85 y el 91, hay periodos de distensión, de más cordialidad, si queréis entenderlo así. Ya acordaos que en el 91 la Unión Soviética desaparece y por lo tanto desaparece la Guerra Fría. Vamos a ver que el muro de Berlín cae. La caída del muro de Berlín va a permitir que Alemania se unifique. Va a permitir la entrada de todas las ideas, tanto por un lado como por otro. Se va a desintegrar la Unión Soviética, por lo tanto, Estados Unidos no va a tener un enemigo claro, o por lo menos tan potente, sí que va a ser Rusia, su enemigo hasta hoy en día, incluso diría. Y vamos a ver que los socialismos europeos también caen. ¿Cuáles son las claves para entender este conflicto? Mirad, el periodo más explosivo, como hemos dicho, es el principio, la doctrina Truman. La doctrina Truman, tal como os aparece también en cualquier portal web o incluso en vuestro libro, es una propuesta que hacen desde Estados Unidos, enmascarando el imperialismo estadounidense, evidentemente, para mantener bajo sus dominios a los países en los que estaba. Vale, vamos a ver, la doctrina Truman lo que va a hacer es tener como objetivo prioritario la contención del comunismo en el mundo. Va a hacer lo que sea para contener el avance de este comunismo. Sí que es verdad que al principio la solidez del bloque soviético empieza a agrietarse porque Yugoslavia, ya sabéis, que es un país que nace tras la Segunda Guerra Mundial, está encabezado por un régimen comunista, por Tito concretamente, y Tito se desentiende totalmente de las políticas de Stalin. Él, vale, sí somos comunistas, pero cada uno somos un país. La U se hizo con muchas armas nucleares, hay mucha paranoia americana, porque dice que las poblaciones están hambrientas, están desesperadas, y cada vez se radicalizan más por ese hambre, y claro, estas poblaciones hambrientas, desesperadas, radicalizadas, pues la paranoia americana dice, oye, pues esta población siempre está dispuesta a oír los cantos de sirena o siempre está dispuesta a oír las ideas del comunismo, de la revolución social. Y claro, eso ellos tienen miedo, tienen bastante miedo. Por lo tanto, ahí tenéis un resumen de lo que fue la guerra de Corea, la crisis de Cuba, la guerra de Vietnam, que para mí son los tres conflictos más importantes. Le echáis un ojo, ¿de acuerdo? Y en clase veremos este vídeo también y responderemos a las preguntas que tenéis ahí. Así que nada, nos vemos en la próxima sesión.